A continuación, vamos a hacer una explicación de cómo generar un código para las variables velocidad, dirección del viento y generar una gráfica de rosa de los vientos. Tenemos inicialmente este archivo llamado datos clima. Vamos a organizar los datos de la estación ZM2 a la ZM20. Lo primero es verificar que no hayan filas vacías, ya que el Python nos coge esta fila como un valor. Entonces primero debemos limpiar el archivo y verificar que ninguna estación tenga esa primera fila con ese espacio. Y vamos a eliminar las variables que no vamos a utilizar. En este caso vamos a solo utilizar velocidad del viento y dirección del viento. Y lo que hacemos es eliminar los espacios que tenemos de la fila 1 en cada estación. Eliminamos. Eliminamos las gráficas que tampoco las vamos a utilizar. Hasta la estación ZM20. Entonces lo ideal para poder subir un archivo a Python es eliminar todo lo que no vamos a meter en el código. Es decir, tengo hasta mi ZM20, elimino la fila y las demás pestañas que son otras estaciones las eliminamos. Eliminamos esta gráfica que no la necesitamos. Estas variables de precipitación, humedad, temperatura ambiente y presión atmosférica no las vamos a necesitar. Bien, una vez tengamos todos nuestros datos por estaciones con las variables que necesitamos, vamos a verificar las fórmulas que tenemos en cada columna. Esto para verificar que estén correctas y que estén completas. En el caso de esta estación, buscamos acá el DN. Este DN es para identificar el horario, ¿no? Entonces aquí vemos que esta variable está formulada, pero no está en todas las filas. Entonces simplemente arrastramos la fórmula hasta abajo y verificamos eso en todas las estaciones. Una vez tenemos esto, ahora pasamos a verificar cuáles estaciones nos sirven y cuáles no. ¿Esto con qué criterio? Teniendo en cuenta que para poder trabajar necesitamos que los valores que estén en las variables sean del 80% o más. Si no hay valores o si son muy reducidos en comparación a la cantidad de días reportados, no tomamos esta estación porque puede ser que la estación o dejó de reportar datos o presenta algún daño y por ende no reporta datos. Entonces esto ya depende del criterio de cada uno para evaluar esa información. Bien, una vez ya tengamos los datos y las variables con las ecuaciones correctas, lo que vamos a generar es datos estadísticos para cada variable, esto con el fin de hallar los cuartiles de los límites superiores y los límites inferiores, para así poder hallar cuáles datos son típicos y atípicos. ¿Listo? Entonces, aquí son ecuaciones estadísticas
comunes, está el promedio, el máximo, el mínimo, los cuartiles, los límites superiores, los límites inferiores. En estas dos columnas he generado un formato condicional que me diga y que me muestre cuáles datos son típicos y cuáles son atípicos. Este formato condicional lo hacemos con la variable que queremos, en este caso de velocidad del viento. Entonces, ¿esto qué significa? Si la variable es mayor al límite superior, es atípico. Y si la variable de esta fila es menor al límite inferior, también me marca atípico. Lo que hago es arrastrar esta fórmula. En la segunda fila fijo las, las variables límite superior y límite inferior para que me corra correctamente. Lo mismo hago con la dirección del viento. Entonces lo que voy a hacer aquí es contar los números válidos, los valores atípicos y el total, y voy a sacar el porcentaje para saber si esta estación me sirve o no me sirve para mi análisis y para subir a Python. Entonces, tenemos en esta ZM2, por ejemplo, que el número total de datos son 34.487. De esos, los válidos, es decir, los que no me presentan esta condición, son solo 2.846 y los atípicos son 31.641. Esto para la variable velocidad del viento. ¿Esto qué significa? Que válidos tengo solo el 8,25% del total de datos. En comparación con la dirección del viento, la variable dirección del viento, en este sí me muestra que los válidos son de un 96,37%. Entonces diríamos, bueno, entonces sí nos sirve la estación. No es tan así porque la dirección y la velocidad del viento se correlacionan. Entonces esta estación no se podría usar de acuerdo a estos porcentajes de validación. Para eso hacemos todo este método estadístico y estas fórmulas para saber si sí nos sirve esta estación. Entonces, ¿qué sería lo siguiente? Para hacerlo más sencillo, yo tomaría toda esta información y me la llevaría a cada uno de las estaciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la ZM3 tengo válidos de los 34.487 datos, válidos solo el 10% y atípicos el 89%, entonces tampoco me funcionaría. Entonces eso es lo que tenemos que hacer antes de empezar o de meter datos para modelar en Python, para escribir el código. Eso es lo principal antes de cualquier cosa, verificar la información que nos dan con pues para saber qué se hace. Digamos, aquí, por ejemplo, tenemos que verificar que la fórmula esté hasta el final de los datos, ¿verdad? Entonces, aquí son un poquito más de datos, son 35.126. Pero entonces, aquí la fórmula nos llega hasta el 35.126, pero vemos que, que en la variable no hay información. Y aquí ya nos cambia un poco estos porcentajes. Y esto lo haríamos para cada una de las estaciones que queremos estudiar. Cuando ya tengamos esa información y esa depuración, lo que hacemos es tomar los datos y llevarlos a nuestro código. Bueno, una vez depurado los datos y seleccionado de la base que estamos manejando, vamos a explicar un poco pues el código para la generación de la rosa de vientos. Entonces nosotros lo que hicimos trabajar acá en Google Colab y no en Anaconda Spider como lo veníamos trabajando en la clase, pues por temas de que a nosotros se nos hace más fácil pues que es en tema de nube. Entonces, como todos los códigos que hemos venido trabajando a través de las sesiones, pues lo primero que vamos a hacer es importar las librerías, que para este caso pues vamos a usar Pandas, que ya la conocemos, NumPy, vamos a utilizar el porcentaje Metasploit, Inline,
Vamos a utilizar Matplotlib también de Pilot, que la vamos a llamar como PLT. También Matplotlib, que nos va a decir como CM. Y vamos a decir que de las matemáticas vamos a importar pi, que es ya una constante, ¿listo? En este caso. Como estamos trabajando en Google Colab, vamos a utilizar from google.colab import.deb, que es donde vamos a asignar la ruta de nuestro Excel. Entonces, que en este caso es este y nos jalaría pues la carpeta de la unidad que estamos manejando. Una vez hecho esto, pues también nos tocaba instalar una librería, que es la de Winrose. Entonces, pues como podemos ver, acá la tenemos comentada, pero sin embargo, pues acá abajo fue donde la instalamos. Listo. Entonces, lo mismo, entonces quisimos comentar un poco acá el código para que sea más fácil su interpretación. Entonces, lo primero que hicimos es el data frame y pues hicimos que nos leyera pues la ruta de nuestro drive y pues es el que vamos a tratar, ¿no? Que como lo llamamos nosotros. Entonces, el data frame pues es el que nos imprime los datos a tratar y acá pues como tal ya comenzamos a programar lo que sería el tema de la rosa. Entonces, para la primera parte vamos a tener la representación de la velocidad del viento en los ejes. ¿Listo? Entonces, de nuestro data frame, pues nombramos acá dos variables que sería velocidad en X y velocidad en Y. Y esas las vamos a igualar, entonces, en este caso, a la columna que tengamos del Excel. Que tengamos nombrada, pues en este caso, la estación. La siguiente línea nos va a definir la variable de la figura, que la estamos llamando como X. Y luego en la siguiente línea nos va a indicar los límites que vamos a poner para esta figura. ¿Listo? De ahí ya podemos pasar a lo que sería el histograma de la velocidad del viento. Simplemente nos va a generar la gráfica del histograma. Luego vamos a graficar la rosa de los vientos. Entonces lo que tenemos acá es que nos va a definir todo este código, esta parte del código. Nos va a definir pues la gráfica en tono circular y va a tomar los datos que metimos arriba de la dirección y la velocidad y nos les va a asignar una leyenda y nos los va a comenzar a pues ya a graficar. Luego vamos a poner en la parte del código que nos va a hacer la misma gráfica pero en modo de caja. Entonces básicamente funciona igual que la anteriormente descrita, simplemente va a cambiar el tema acá de box. Y en este caso pues es como darle ya estética a la rosa, en este caso pues la va a rellenar. Y en este caso, en esta línea que estoy seleccionando, va a ser lo mismo, simplemente que ya no la rellena, sino la deja en modo lineal. Bueno, entonces como estamos viendo, vamos a correr el código. Y pues vamos a ver los resultados de toda la descripción anteriormente indicada. Entonces acá nos presenta los datos que indicamos, acá ya lo que les decía de la rosa de vientos. Listo. Bueno, entonces lo que vamos a hacer a continuación es una breve explicación de lo que es una rosa de vientos. Entonces, bueno, inicialmente, pues como podemos observar en el código, la rosa de vientos es un símbolo, como lo decía Kevin, es un símbolo en forma circular, el cual marca el rumbo en el que se divide el horizonte. En este caso, en la rosa de vientos se determinan los diferentes puntos cardinales y principalmente uno de pues los usos de la rosa de vientos es marcar, como su nombre lo indica, el rumbo del viento. En la rosa de los vientos se identifican, bueno, los 4 rumbos laterales, 8 rumbos colaterales y los rumbos colaterales.
Además, también en algunas rosas de vientos se tienen los distintos nombres que pueden tomar las distintas direcciones del viento. En este caso, en la rosa de vientos, como lo podemos observar, em, las orientaciones que hemos nombrado anteriormente, norte, sur, este y oeste, se encuentran divididas por horizontes en 4 partes de 90 grados cada una, como lo podemos observar. La línea que une el sur y el norte se llama línea norte-sur o en su defecto meridiana. Y la línea que une el este con el oeste se denomina línea este-oeste. Un dato importante sobre la rosa de los vientos es que la velocidad y dirección del viento siempre se analizan juntas. Una no es posible sin la otra. Ok, y ya para terminar el tema de la explicación del código, entonces queremos aclarar que pues en la base, pues como ustedes ya lo habían visto al inicio del video, pues tenemos varias estaciones. En este caso, para como nosotros pudimos resolver el código, pues nos tocó generar cada una de las estaciones por separado, es decir, primero tuvimos que ingresar el gráfico, bueno, sí que nos graficara lo que era la dirección del viento de la estación ZM2 y pues así nos tocó hacer uno mismo para la estación ZM3. Es decir, que en este momento tenemos solo los gráficos de dos estaciones, que en este caso sería pues esta la de ZM2 hasta este punto y acá comenzaría la de ZM3. ¿Cuál es la idea? Pues si esta es la forma como se manipulan pues los datos, entonces la idea sería replicarlo para las demás estaciones.